Noticia de último minuto, último momento, movilizaciones irregulares de militares bolivianos en La Paz. El presidente Luis Arce alerta de un posible de Estado, asimismo, de nuevo, de Estado. Fuerzas militares ingresan al Palacio Presidencial. Vamos a tener imágenes exclusivas. Hay mucho en estos momentos y lo vamos a compartir con ustedes en tiempo real. El minuto a minuto. Aquí tenemos, por ejemplo, minuto a minuto. Desde Bolivia se reporta que tropas militares han tomado la Plaza de Murillo en La Paz. Para entrar al contexto, la Plaza de Murillo está al lado de la Presidencia y de la Asamblea, al lado de la sede del Poder Ejecutivo y Legislativo, y el expresidente Evo Morales, expresidente, denuncia que podría estar gestándose un de Estado. Ahí estamos viéndolo en estos momentos en vivo. Vamos a ver. Lista en el 2002. Pedro Carmona encabezó el golpe de 11 de abril llamado Carmonazo, que culminó varios meses de inestabilidad. Aquí estamos en vivo, lo tenemos en vivo. Sucesivas crisis de gobiernos. Repasemos 8 de los eventos que tuvieron lugar durante el siglo XXI en distintos países de la región. Venezuela fue primera en abrir la tormentosa lista en el 2002. Pedro Carmona encabezó el golpe de 11 de abril llamado Carmonazo, que culminó varios meses de inestabilidad en la sociedad. Carmona, apoyado por un grupo de militares y civiles afines, asumió la presidencia de Venezuela de facto luego de una ceremonia de autojuramento. Sin embargo, los militares leales a Hugo Chávez lo ayudaron a recuperar el poder 47 horas después. Más tarde... 47 horas después, o sea, por 2 días fue presidente este señor, el Carmonazo. Insistió en que no fue un golpe de Estado, sino un vacío de poder que surgió tras la supuesta dimisión anunciada de Chávez, un hecho que el presidente mismo desmintió. Le siguió Perú en el 2005. El intento del golpe de Estado es más conocido como la Rebelión Andahuaylazo, nombrada así por el poblado en la sierra sur de Perú, donde se había originado la sublevación. El mayor retirado del ejército de Perú, Antauro Humala, respaldado por 160 reservistas, exigieron la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo. El intento fallido fue sofocado 3 días después y le costó la vida a 4 policías. El mismo año será recordado en Ecuador por la rebelión de los forajidos. El 19 de abril, la marcha, que aglutinó por lo menos a 150.000 personas, se dirigió hacia el Palacio del Gobierno exigiendo la renuncia del entonces presidente, coronel Lucio Gutiérrez. Una vez confirmado el apoyo de los ciudadanos por las Fuerzas Armadas, tiene nombre de pescado, escapó del país renunciando a su cargo. Lo sustituyó el vicepresidente Alfredo Palacio. En el 2009, Honduras fue epicentro de un golpe de Estado realizado por un grupo de militares que sacaron de manera forzosa al presidente electo Manuel Zelaya y lo obligaron a irse a Costa Rica. Su esposa es presidenta. Bachelet asumió el poder sin ser reconocido por ningún gobierno del mundo. La carrera política de Zelaya continuó poco después tras la decisión del Tribunal Supremo Electoral de Honduras en el 2011 de declarar legal el Partido Libre fundado por Zelaya. En las elecciones del 2021, la agrupación política obtuvo la mayoría de los votos y la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, se convirtió en la primera mujer en ocupar la presidencia del país. Ahí está, pues. El comienzo de la última década estuvo marcado por el 30S. Es la abreviación que se conocen en Ecuador los enfrentamientos de solo unas horas en el 2010, cuyas consecuencias el país sintió durante años. El 30 de septiembre, lo que empezó con una protesta de policías y militares contra lo que a su juicio era la pérdida de beneficios, terminó en el caos generalizado en todo el país con un intento sin éxito de destituir al entonces presidente Rafael Correa. Estamos convencidos que se utilizó una reivindicación gremial para tratar de desestabilizar al país. Cada vez hallamos más evidencia de aquello, de que esto no fue espontáneo, fue inducido. Bueno, nosotros vivimos una conspiración permanente el primer día, ¿no? Sobre todo tratando de infiltrar políticamente la policía, las Fuerzas Armadas, porque saben que no nos pueden vencer en las urnas. Ahí está. En el 2012 explota Paraguay.
Al menos 6 policías y 11 campesinos mueren el 12 de junio en un enfrentamiento durante un desalojo de una propiedad rural en Curuguati, en una zona fronteriza con Brasil. El conflicto sangriento dio comienzo al proceso de destitución del presidente Fernando Lugo, elegido por sufragio universal en el 2008. 10 días después, Lugo fue separado del poder por una decisión del Senado en una modalidad de golpe parlamentario. Ok, eso fue, digamos, legal. Brasil se convirtió en el siguiente escenario de crisis política. Bastantes cosas pasan en América. La sufrió en su propia carne la presidenta Dilma Rousseff, elegida por amplio margen en el 2010 y reelegida en el 2014. Formalmente, el caso comenzó el 2 de diciembre del 2015, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, dio lugar al pedido de juicio político contra la mandataria presentado por 3 abogados. Según Cunha, que también enfrentaba varias denuncias por corrupción, hubo indicios de que la presidenta había cometido crímenes de responsabilidad. El procedimiento duró meses hasta que el 31 de agosto del 2016 el impeachment recibió luz verde en el Senado. Su vicepresidente, el opositor Michel Temer, se convirtió en presidente interino, acabando el proceso de destitución de Rousseff. El propio Temer, años después, admitió que fue un golpe de Estado. A ello, Dilma Rousseff respondió que fue uno de los momentos más infames de la historia brasileña. Muy lamentable. Ya sufrí el dolor de la tortura y el de la enfermedad. Ahora sufro el dolor innombrable de la injusticia. Ahora lo que más me duele es la injusticia. Lo que me duele es que soy víctima de una farsa jurídica y política. Otra tormenta política sacudió Bolivia en el 2019. En el Alto. El presidente Evo Morales, que había sido elegido en el 2005 con un apoyo mayoritario del 54% y reelegido en el 2009 y el 2014 con más del 60% de votos, se vio obligado a renunciar presionado por las Fuerzas Armadas. A la hora de acudir a las urnas... Y por eso, y dijeron que no lo quieren. En 2019, el pueblo concedió a Morales el 47,08% de votos. Los resultados finales indicaban que superó por más de 10 puntos a su inmediato competidor Carlos Mesa. Esos puntos eran suficientes para ganar las elecciones en primera vuelta. Interrumpimos este reportaje porque en estos momentos está hablando el presidente de Bolivia, Luis Arce. Escuchamos al presidente de Bolivia. Y se movilicen en contra del golpe de Estado, en favor de la democracia. No podemos permitir que una vez más intentonas golpistas se lleven vidas bolivianas. Queremos exhortar a todos a que defendamos la democracia. Y aquí estamos firmes en Casa Grande, con todo el gabinete, con nuestras organizaciones sociales. Saludamos a las organizaciones sociales y las invitamos cordialmente a que nuevamente muestren el camino de la democracia al pueblo boliviano. ¡Que viva el pueblo boliviano! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro presidente Lucho Arce! ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo unido! ¡Que viva! ¡Fuera el golpismo! ¡Que viva! Mensaje presidencial. Wow. Bien, entonces, con esas resumidas palabras, el presidente Luis Arce, acompañado de su gabinete en el Palacio Presidencial, ha instado a respetar la democracia, una institucionalidad que ha sido afectada en reiteradas oportunidades. En el 2019, Bolivia fue sacudida por una intensa tormenta política que terminó con la destitución del presidente Evo Morales. Y actualmente estamos viendo que estos señores, este general, que por ahí anda aquí la imagen, el general dice que no quiere que Evo Morales, porque parece que Evo Morales quiere tirarse para presidente. Y no quieren permitir que Evo Morales se tire para presidente. Y aquí dice, el exmandatario asegura que un grupo de efectivos adscritos al régimen especial de Chapata, Méndez Arcos, rodearon el Palacio de Gobierno con Franco Popopou. Ahí estamos viendo. Se gesta el de Estado. En estos momentos se despliega personal de la Fuerza Armada. Tanqueta la Plaza Murillo.
Denunciado, aquí está. Esto es algo impensable. Que no se estaba todo tranquilo. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, convoca de urgencia a los presidentes de la CELAC tras los hechos en Bolivia. Ahí está Xiomara Castro, que iba a venir, no sé si va a venir siempre. Ahora, cómo va a quedar la toma de posesión el día lunes, ¿verdad? 1 de julio. Porque Xiomara Castro era una de las presidentas que iba a venir aquí a la toma de posesión. Es una situación muy, muy crítica que estamos viendo en estos momentos en nuestro hermano país de Bolivia, y todos los países de América Latina se han pronunciado en contra de estos hechos. Incluso el presidente de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, Luis Almagro, está diciendo que tampoco está de acuerdo con esto y que condena enérgicamente estos actos que se están dando en vivo, en tiempo real, aquí en tu canal You Know. Movilizaciones irregulares, militares bolivianos se toman La Paz. Ya no hay paz en La Paz en estos momentos. No hay paz en La Paz. Y la verdad es que hay un tema aquí, y vamos a ver cómo acontece y cómo se desenvuelve. Ya escuchamos las palabras del presidente electo democráticamente, Luis Arce. Y bueno, la situación es bastante, no por decirlo menos, preocupante en nuestro hermano país Bolivia. En vivo, en tiempo real, en último minuto, como pueden ver. Lamentable situación. Lamentable. Último momento. Con una condena generalizada por parte de los líderes políticos de la región, se califica de golpe de Estado los hechos que están aconteciendo en la Plaza Murillo, eje central, político y legislativo de Bolivia, donde se encuentra el presidente Luis Arce y donde recientemente ha realizado una conferencia, un pronunciamiento donde insta a respetar la democracia. Seguimos con Martín Álvarez, el desarrollo de los acontecimientos allí en La Paz. Se conocen datos nuevos, ¿no? Sí, exactamente. En este sentido podemos rescatar lo que han dicho desde la Central Obrera Boliviana, que se han declarado en huelga movilizada y llaman a todos los sectores a sumarse para recuperar la democracia, a movilizarse. Palabras que hay que tener en cuenta. Bueno, quiere decir que el pueblo boliviano está en contra de esto que está pasando y se está movilizando para la restitución de la democracia nuevamente. Este mensaje presidencial de Luis Arce, a quien lo vemos aquí en imágenes recientes, luego del ingreso de los militares a la sede del gobierno, lo vemos al jefe de Estado boliviano al lado de los militares y también del ministro del gobierno, Eduardo del Castillo, el que habíamos visto anteriormente al lado de un vehículo blindado, exigiéndole al general Juan José Zúñiga que acabe con su intentona y que se retire del lugar antes de que eso sea peor. En este sentido también podemos ver lo que ocurrió en el lugar y también recordar está feo. las palabras del mensaje. Como regañando ahí Luis Arce, ahí hablando con el general Plurinacional de Bolivia, Luis Arce. Claro, vemos a Luis Arce bastante rodeado, ¿no?, de las fuerzas de seguridad, incluso eventualmente por lo que se lograba percibir con un chaleco antibalas. Ahora, dentro de la situación, estábamos observando recién en las imágenes en directo que ya no se observa solo por una parte las fuerzas militares en posición de observando, ¿no?, esperando instrucciones, sino que ya se observaba que, al menos en el aire, se percibe que está ese gas tóxico, la utilización de químicos, al menos en el ambiente, y se veía algunos civiles en las imágenes anteriores que estaban siendo afectados justamente por la utilización de esos químicos. Ahora permíteme destacar... Increíble, esto está feo. Y ahora desde la comunidad internacional, desde la Unión Europea, incluso están condenando cualquier intento textual de quebrantar el orden constitucional en Bolivia y derrocar a gobiernos elegidos democráticamente. Además, desde ese bloque expresan su solidaridad con el gobierno de Luis Arce. Ahí estamos viendo. Apoyo, por lo menos, el gobierno de Arce lo tiene. Exactamente, la población local y también la comunidad internacional, como recién sostenía. Pero no tienen, pero como pueden ver, no tienen acceso a lo que es la plaza. Definitivamente
muy tensa la situación en nuestro hermano país boliviano. Esperemos que esto se pueda resolver de forma positiva para el beneficio de todo el pueblo boliviano. Aquí en Panamá hay una gran comunidad boliviana. Mi más sincera solidaridad con todos ustedes y preocupado también por nuestros hermanos bolivianos allá y acá. Esperemos que esto se pueda resolver lo más pronto posible y seguiremos informando. You know,